Continuamos en 52 minutos y ahora vamos a hablar de una de las instituciones más secretas, entre comillas, que tiene la Iglesia Católica, que es el Opus Dei. El Opus Dei que en la ciudad de Rosario tuvo mucha incidencia, varias instituciones, escuelas, colegios mejor dicho, y para ello nos hemos contactado con Paula Vistagnino, quien es colega periodista. Ella escribe en Revista Anfibia, allí ha publicado un par de artículos muy interesantes sobre, bueno, esta institución que vamos a ir con ella a ver qué nos cuenta sobre lo que significa el Opus Dei para la Iglesia Católica. Muy buenas noches, Paula. La pregunta está hecha. A ver, ¿qué significa el Opus Dei? Esta especie de espacio dentro de la Iglesia Católica que en los últimos años, de los 80 a esta parte, ha tomado mucho poder en la República Argentina y también en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es el Opus Dei, no? Un poco la pregunta que muchas personas se hacen y me hacen, y una definición, vos lo dijiste, es un espacio. Y es algo así, ¿no? Es una institución dentro de la Iglesia Católica. No hay que considerarla una parte, sino, yo digo más bien, una institución que funciona dentro de la Iglesia Católica con cierta autonomía, y en ese sentido no es una parte más. Es una institución que tiene menos de un siglo de historia, que fue fundada en España en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, hoy santo de la Iglesia Católica, que se fundó con un propósito de ser una especie de vanguardia, podemos decir. Ellos se consideran un poco a sí mismos de esta manera, de vanguardia católica, ¿no? Intentando recuperar algunas cuestiones que se habían perdido y creyendo que la Iglesia no tenía que llegar a la sociedad, digamos, como desde lugares solamente religiosos, sino que eran personas civiles las que estaban llamadas a llevar el mensaje de Dios, a evangelizar de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias grandes que tienen con otras organizaciones de la Iglesia, y por eso hay una cuestión central para el Opus Dei, que es que son personas, sobre todo sus miembros numerarios y numerarias, son personas laicas, que tienen profesiones y que trabajan y ocupan distintos lugares en la sociedad. Ahora, ¿cómo hizo este grupo para poder crecer dentro de la Iglesia Católica? Porque lo que sorprende en una institución con 2000 años de historia hayan podido en pocas décadas ubicarse y tener muchísima relevancia y muchísimo poder dentro de la misma institución. Con un poco de habilidad. ¿Un poco de, esa perdón? Habilidad. Habilidad. Sí, con un poco de habilidad y con poder. ¿Cómo construyeron poder? Eso está un poco en la esencia del Opus Dei, que usa una metáfora que es la de llegar a la cima y desde la cima derretir la nieve para llegar al resto de la sociedad. Entonces, muy pronto, apenas nació el Opus Dei en la España de la dictadura de Primo de Rivera y muy pronto de Franco, lo que hicieron fue empezar a buscar esos vínculos con el poder, y lograron llegar al poder en el gobierno de Franco. Pusieron varios ministros y funcionarios, y a partir de ahí llegaron primero a la Iglesia Católica Española, consiguieron el aval de la Iglesia Católica Española, les llevó muchos años, les llevó casi 2 décadas. Y después de la Iglesia Española fueron al Vaticano. Escrivá de Balaguer directamente se trasladó a Roma, y ahí también con mucha habilidad y con poder, porque su propia estructura es la de construir una institución con mucho dinero y con muchas propiedades inmobiliarias, muchas personas con acceso a lugares importantes, y de esta manera logran llegar a esa cima, y esa cima es la que finalmente te da la capacidad, en términos de hoy, de lobby, para después lograr las cosas que querés lograr. O sea que nuclean gente que ya tiene poder en la sociedad civil para
después hacer lobby dentro de la misma institución eclesiástica, ¿no? Vos hablabas recién de Primo de Rivera, bueno, ¿qué relación tenía el falangismo y la extrema derecha española con Escrivá de Balaguer? ¿Cuál es la figura de Escrivá de Balaguer en todo esto? Escrivá de Balaguer fue el fundador, fue un sacerdote que siendo muy joven, a los 28 años, con una personalidad muy particular y demás, pero que siendo un sacerdote más de la Iglesia Católica, a los 28 años, decidió fundar esta obra de Dios. Él dice que por una cuestión divina, que eso bajó, pero imagínate que ya había algo en su personalidad que él se planteaba fundar, como vos decías, en una iglesia de 2000 años, algo que se llamaba la obra de Dios. No es que se llamaba la obra de Escrivá o la obra de los y cualquier nombre que pudiera definirlos. No, de Dios, con esa ambición. Claro. Y supo construir poder, tenía un discurso claramente atrayente, que logró convocar a un montón de personas, que les prometía de alguna manera o las convocaba con una promesa de santidad en la tierra, y era como vos podés ser santo y vos podés estar más cerca de Dios sin tener que dejar la vida que tenés, porque podés seguir siendo el juez que sos, o el empresario que sos, o el profesor universitario que sos, o quien seas, pero podés hacer esto otro. Y supo elegir, por eso yo decía habilidad, cuando vos me preguntaste cómo, bueno, con poder, pero cómo, con habilidad también, porque cuando nació la institución muy pronto lograron, con un discurso que incluso para su tiempo era, entre comillas, moderno, lograron atraer a muchas personas influyentes en la sociedad, y eso es lo que buscaron siempre. A las personas que buscaban eran, cuando las buscan muy jóvenes también, ya con esa proyección, ¿no? Personas que venían de buena familia, con buen poder adquisitivo, con una familia influyente y con capacidad, digamos, de desarrollar una carrera profesional relevante. Ahora, no es nada nuevo esto en la Iglesia. Digo, desde la Reforma Borbónica, cuando se les permite, sobre todo a aquellas familias ricas de los virreinatos que no tenían ascendencia nobiliaria, poder comprar ese ingreso a la Iglesia y poder, en alguna manera, ir pagando en cuotas una supuesta salvación después extraterrenal. Es un poco, es el mecanismo que opera aquí en el Opus Dei. Hay algo, lo que me decís me lleva en realidad a pensar en una pregunta que yo me hice a lo largo de la investigación, y es por qué personas poderosas y adineradas deciden y quieren poner tanto dinero, porque hay sumas cuando hablamos de cuánta plata donan o entregan y demás. Uno dice, ¿por qué poner tanta plata ahí? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con esto que decís, que es simbólicamente ganarse un pedazo de cielo, pero no solo simbólicamente, sino creer que realmente vos estás colaborando o estás haciendo un camino que te va a permitir algún tipo de salvación, digamos, que es una palabra que se suele usar y que ahí ya involucra una cuestión religiosa que es muy individual, pero que funciona también con estas regularidades que vos decís. En todos los tiempos hubo personas que creyeron que acercándose a estas instituciones y a través de cuestiones tan terrenales como el dinero podían también ser parte, ¿no?, de eso. ¿Cómo llegan a Argentina? ¿Quién los trae y por qué eligen Argentina como uno de los lugares, si es? Creo, quizá le estoy errando a Luis Cachazo, pero ¿por qué crees que llega a la Argentina este Opus Dei? Bien, lo plantearía en términos latinoamericanos y en términos del Cono Sur particularmente. Escrivá de Balaguer, una vez que logra estos avales que necesitaba para poder expandirse en el mundo, elige América Latina. Hay una razón principal que es la lengua del fundador. Acá ya éramos católicos y ya hablábamos la lengua del fundador. Claro. Con lo cual, todos los textos podían llegar fácilmente, además de un vínculo histórico, ¿no?, entre América Latina y España. Y entonces había agua en la pileta, digamos, tierra fértil para venir para acá. Llegan primero a México y después Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, Uruguay es más chico, entonces Chile y Argentina sobre todo, pero también Uruguay, Paraguay, están en Ecuador, en Perú, en todos los países.
se instalan muy pronto y también les va muy bien acá. Escribá tenía correspondencia con distintos religiosos católicos de estas tierras antes de que llegara gente. Él ya había establecido un intercambio epistolar en Chile y en Argentina. En Argentina particularmente llegan a Rosario por primera vez, ¿no? O sea, desembarcan en Rosario y quien tenía vínculo con Escribá vía carta era Antonio Casquiano, obispo, ¿no? Entonces ahí, año 50, 1950, bueno, llegan los primeros y fundan la primera sede y empiezan a expandirse. Para poner una figura y sin querer decir ninguna otra cosa, es muy piramidal. Yo te convoco a vos, vos convocás a dos convocan a cuatro convocan a 8, y así, ¿no? Esta estructura de ir sumando gente y replicando, multiplicando, es la que les funcionó. Y bueno, después de Rosario, Buenos Aires, muy rápidamente, Mendoza, y así empiezan a crecer. Pero no fue solo en la Argentina, hicieron lo mismo en todos estos países. ¿En qué año fue esto que llegan a Rosario? 1950. Igual en Chile, igual es como un desembarco casi en paralelo. O sea, con una organización ya madurada para hacer la tarea que iban a hacer. Y fundan escuelas, ¿no? Sí, fundan escuelas. Bueno, primero empiezan a tener miembros, ¿no? Porque antes de fundar las escuelas vienen después. Se organizan básicamente en asociaciones civiles. El Opus Dei por sí mismo no posee nada, y lo que tiene es una red de asociaciones civiles. Entonces, primero arrancan con una asociación civil, la más importante en la Argentina es la Asociación para el Fomento de la Cultura, AFC, se puede googlear y ahí uno puede encontrar las iniciativas que tienen, y después van fundando otras. Hay una particularmente que se llama APDES y que es la que nuclea a todos los colegios que hoy tiene el Opus Dei, que son 21 en total en todo el país, de a 3 por ciudades, ¿no? En Rosario hay un jardín, uno de mujeres, uno de varones. En San Isidro hay un jardín, uno de mujeres, uno de varones. Y así en siete provincias, en 7 localidades, digamos. Tienen 21 colegios. Los colegios son una manera porque en los colegios eran un lugar donde ellos, además, que podían a las familias que pertenecían educar a los hijos de esas familias en esta misma formación, digamos, podrías decirse ideología, tiene una connotación, decir ideología, bueno, con esta misma, este mismo espíritu, digamos, a los hijos de esas familias que pertenecían al Opus Dei, y por otro lado, eran lugares donde ellos encontraban nuevas vocaciones para el Opus Dei, o sea, nuevos miembros, ¿no? En esos chicos y chicas formados en esas escuelas. Pero sí, las escuelas, que es algo muy de la Iglesia Católica también, ¿no? No del Opus Dei, todas las congregaciones tienen sus escuelas. Seguro. Paula, vamos a hacer un cortecito y ya nos vamos a meter, cuando volvamos de la pausa, en la investigación que te trajo aquí a la ciudad de Rosario, donde vos empezaste a advertir algunos mecanismos bastante, bueno, muy controversiales, por cierto, y que eso después tuvo, en la actualidad, consecuencias en el Vaticano. Pero dejamos planteado, no sé si te dije que yo fui a la escuela del Opus Dei, no sé si el productor bueno, yo fui a Los Arroyos, fui alumno del Opus Dei. Se ve que el método no es 100% efectivo. No es 100% efectivo porque algunos descarriados. Pero bueno, lo charlamos ahora cuando volvamos de la pausa. Dale. Y continuamos dialogando con Paula Vistarino, quien es periodista, investigó e escribió sobre el Opus Dei. Estamos manteniendo una muy interesante charla al respecto y había quedado planteada la pregunta, mejor dicho, la invitación para que nos cuentes las investigaciones que estuviste desarrollando, que te trajeron a Rosario, donde advertiste un poco la parte oculta que tiene que ver con maltratos, con vejaciones, en fin, una serie de cuestiones que pasaban a puertas cerradas de estas instituciones que de por sí son muy secretas. Paula, te dejo entonces a vos la palabra. Sí.
Hay que aclarar, es importante aclarar que el Opus Dei tiene distintos tipos de miembros, ¿no? Y hay miembros que son familias, que se llaman supernumerarios y que no tienen los compromisos de celibato, ni ninguno de los compromisos que hacen sí los numerarios y numerarias, ¿no? Que son quienes viven dentro de casas del Opus Dei, separados por género, mujeres y varones completamente separados. Son numerarios y numerarias, ¿no? Esos son los miembros célibes del Opus Dei, que hacen compromisos de castidad, de pobreza y de obediencia, que viven de manera prácticamente aislada, aunque muchos pueden salir a trabajar, pero aislada sobre todo en sus vínculos con sus familias, con amistades que sean por fuera del Opus Dei, y con una cantidad de normas realmente muy estrictas y rigurosas. Cuando yo empecé a investigar esto, lo primero que tuve acceso fueron a personas que se habían ido del Opus Dei, exnumerarios y numerarias, que empezaron a contar algunas situaciones, más allá de su parecer respecto de lo que habían pasado ahí adentro, en líneas generales de prácticas que habían resultado traumáticas, podemos decir, que habían dañado en muchos sentidos las vidas de estas personas, ¿no? Entre esas prácticas hay un montón que se pueden encontrar en muchos testimonios, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con el dinero, con esto que decía del encierro, del aislamiento de los afectos, de la persecución o manipulación y abuso de conciencia, porque la confesión, prácticas como la corrección constante de cosas que podés hacer, que no podés hacer, libros que podés leer y todas estas cuestiones. También se hablaba de prácticas de psiquiatrización, de que las personas en esas situaciones entraban en depresión o en alguna cuestión de estar con problemas psicológicos, digamos, y el camino en general era un tratamiento de este tipo. Bueno, distintas cuestiones que se repiten, que uno puede escuchar en los testimonios alrededor del mundo de personas que pasaron por el Opus Dei, y recomiendo mucho una página que es Opus Libros, si a alguien le interesa, porque ahí es una página que nació en España hace 20 años y que tiene una cantidad de testimonios impresionante, de gente de todo el mundo que cuenta lo mismo. Entonces podemos hablar de una sistematización de estas prácticas. Ya eran denuncias muy graves, pero la denuncia más grave llegó muy recientemente respecto de cuando yo empecé la investigación, y fue hace 2 años, en las que una mujer se acercó a mí, una mujer que era una ex numeraria auxiliar. Yo siempre había escuchado hablar de las numerarias auxiliares o las mucamas del Opus Dei, pero nunca hasta entonces había hablado. Siempre venía hablando con estos numerarios o numerarias, que son los miembros de clases medias y altas profesionales que te decía recién, los que salen de los colegios del Opus Dei, de familias del Opus Dei, los que busca el Opus Dei específicamente para eso. Pero había otra categoría, podemos decir, que era la de las numerarias auxiliares. Y esta mujer se acercó a mí, se estaban reuniendo ya con otras ex numerarias auxiliares que habían pasado por lo mismo, y empezaron a contarme una historia que yo conocía, pero que no conocía con todos los ribetes que tiene. Y claro, es que eran mujeres pobres del norte del país, pero también de distintas localidades del interior de las provincias, que habían sido reclutadas para hacer mucamas, servicio doméstico, en estas casas de numerarios y numerarias. Y ahí esa historia se cuenta en Buenos Aires sobre todo, pero también en Rosario. Y digo en Buenos Aires sobre todo porque en Buenos Aires estaba la escuela por la que pasaban estas mujeres, que después podían ir a Rosario o podían ir a otros lugares del país. En Rosario también había lugares, digamos, donde recibían algún tipo de formación, porque ¿qué hacía el Opus Dei? Las reclutaba. Reclutar, ¿qué quiere decir? Que las iba a buscar específicamente. Las mujeres no llegaban a golpear la puerta del Opus Dei, las iban a buscar, las llevaban, las formaban y luego trabajaban en estas residencias, que en Rosario hay varias, ¿no? Residencias de varones y de mujeres, siendo el servicio doméstico de los miembros de mayor categoría. Y cuando me puse a buscar las historias, entre estas 43 mujeres que se reunieron y a las que entrevisté por primera vez en el diario La Nación en mayo de 2021, sí, varias eran de Rosario, bueno, de Rosario, de Ramallo en realidad, pero que terminaron trabajando en Rosario también. Sí, se cuentan varias de estas historias en Rosario, y otras mujeres que pasaron por distintos centros del Opus Dei en la Argentina, y bueno, Buenos Aires y Rosario siguen siendo los lugares. Paula, vos describís, y esto no es para ahora entrar en detalles, pero
sí para ilustrar un poco el nivel de profundidad de los maltratos, donde hasta, bueno, vos lo dijiste recién, ¿no? Maltratos físicos también. Claro, lo que había, lo que pasaba con todos los miembros, y acá hay que extenderlo a numerarios y numerarias, particularmente que es que el plan de vida, lo que ellos llaman el plan de vida, que es la vida cotidiana y todas las cosas que vos tenés que cumplir como miembro del Opus Dei en tu vida cotidiana, es bastante desgastante, podemos decir, bastante riguroso, bastante agotador, e incluye mortificaciones o penitencias físicas. En el caso de las numerarias auxiliares, de estas mucamas, repito, que llegaron siendo menores y fueron puestas a trabajar también siendo menores de edad, porque las iban a buscar a los 13 años en edad del secundario para llevarlas a esta escuela. En el caso de ella hablamos de jornadas de trabajo de hasta 15 horas, la obligación de levantarse antes de las 6 de la mañana todos los días, levantarse en un salto, se llama minuto heroico esa práctica. Te digo una como para intentar entender, ¿no? Levantarte antes de las 6 de la mañana de un salto, sin demorarte, saltar de la cama, arrodillarte en el piso, besar el suelo, decir te serviré, empezar a trabajar, volver a rezar, volver a trabajar 2 horas al día con un silicio en la pierna, que es como una liga metálica con puntas que te lastima la pierna, que depende de cuánto te la aprietes, te lastima más o menos, que también incluía otras prácticas que son comunes en muchas congregaciones católicas, bueno, en muchas no, pero en algunas congregaciones católicas no es algo nuevo, más bien es algo bastante viejo, y entonces tenían que una vez a la semana restar con latigándose la espalda, por ejemplo, y eso sumado a estas jornadas extenuantes de trabajo que te digo, que implicaban hacer todo tipo de tareas, desde, por supuesto, limpiar, servir la mesa, cocinar, todo lo que bueno, hacer tintorería, bueno, 1000 tareas, claro, de trabajo doméstico, pero con jornadas muy largas, y también, por ejemplo, una de las mujeres, no sé, a los 22 años tener que estar a cargo de la comida cotidiana de 70 personas, ¿no? Claro. Entonces, Paula, nos quedan pocos minutos y no quiero despedirte sin antes preguntarte por una decisión que tomó el Papa Juan Pablo II, no, Juan Pablo II fue quien lo ascendió al Opus Dei a hacer prácticamente, a meterlo dentro del círculo más íntimo del Vaticano. Ahora, eso se revirtió ahora. Exactamente, Juan Pablo II en 1982 les dio la figura de prelatura personal, que es una figura única en la Iglesia Católica, y podemos decir que fue el gran benefactor del Opus Dei, además de que fue quien beatificó a su fundador, ¿no? Y a partir de ahí se fueron beatificando al resto. Esa figura es la que ahora un poco pierde color, digamos, se desvirtúa un poco sin cambiar de categoría, porque lo que hizo el Papa Francisco es en un documento papal que se llama Motus Proprio, lo que dice es que a partir de ahora las prelaturas personales, que la única es el Opus Dei, o sea que es una decisión para el Opus Dei, aunque, claro, aunque se intente decir que no, claramente es la única prelatura personal, que ya no van a depender de quien dependían, sino que pasan a depender de otro lugar. Es una cuestión técnica, ¿no? Del dicasterio para el clero en la Iglesia Católica, y esto lo que implica es, de alguna manera, decirles, y lo dice específicamente, que no son una institución que forme parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino que pasan a ser una institución más, y de hecho dice específicamente que su misión es sobre todo carismática, ¿sí? Que la misión del Opus Dei es sobre todo carismática, y que entonces tienen que dedicarse a eso. Inclusive le quita la posibilidad, le quita el cargo de obispo al jefe del Opus Dei, que es el prelado. O sea, le quita, quiero decir, no, dice que a partir de ahora no es necesario, y entonces no va a ser posible que se nombre obispo más a los prelados del Opus Dei, que hasta ahora eran automáticamente nombrados obispos una vez que ascendían, o sea, que eran elegidos como jefes del Opus Dei. O sea que Bergoglio no lo hizo, claro, con el actual no lo había hecho, y ya eso era algo que venía marcando un camino distinto, y ahora finalmente toma esta decisión como en el marco de una reforma más grande de la Iglesia, pero claramente por la forma en la que lo comunicaron y salieron a hablar
de esto, lo que quisieron es mandarle un mensaje al Opus Dei y decir y mostrar que están mirando qué es lo que pasa en el Opus Dei. Y esto tiene que ver con la denuncia de estas 43 mujeres que te decía recién, que fue una denuncia que se hizo en el Vaticano, digamos. Estas mujeres salieron a los medios, pero el año pasado presentaron una denuncia formal ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe en septiembre, y llevaron esta denuncia que incluye manipulación de conciencia, explotación, reducción a la servidumbre y hasta trata de personas, porque algunas las hicieron cruzar fronteras siendo menores, las llevaron al Vaticano. Y esto llegó al Papa. Y el Papa claramente, por lo menos, quiso marcar una distancia y decir públicamente para el resto de sus fieles, si bien todavía no habló de la denuncia, lo que dijo fue, bueno, yo los estoy mirando, ¿no? Paula, te hago esta porque ya no nos queda tiempo. Sí. Rapidito, ¿se comunicó alguien del Vaticano, de la Iglesia, para interesarse más sobre tus investigaciones? Yo, bueno, como todo periodista, tenemos fuentes siempre cercanas y por eso puedo saber que esto llegó al Papa y que al Papa no le gusta y demás, a partir de distintas fuentes, pero nadie me contactó desde la Iglesia formalmente, para nada, digamos. Bien. No, off the record puedo tener algunos comentarios, pero nadie se contactó. Y lo más importante sería no que se contactaran conmigo, sino con estas mujeres, ¿no? Que están haciendo la denuncia. Por supuesto. Muchísimas gracias y fue un honor tenerte en 52 minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por esto. No, por favor, gracias. Pasaba entonces Paula Vistagnino, interesantísima nota que hemos podido compartir con nuestra audiencia. Continuamos en 52 minutos.